el propósito del aprendizaje, el, el desarrollo del tema, los puntos que hablaremos en él. Y partiremos pues con la definición. ¿Qué significa uropatía obstructiva? Bloqueo o reducción del flujo de orina por causa de un defecto, ya sea estructural o funcional, del tracto urinario, a cualquier nivel del tracto urinario. Como observamos en la imagen de la derecha, desde la parte inferior hacia la parte superior del tracto urinario, vamos a tener riesgo de que ocurran obstrucciones en cualquiera de los niveles de la vía urinaria. Seguida siempre esta obstrucción por una éstasis consecuente y con aumento de la presión en las vías urinarias proximales a la obstrucción. La nefropatía obstructiva se define como un producto, se produce pues el daño o el compromiso renal por una obstrucción. Se define cuando la uropatía obstructiva altera la función renal, es decir, el deterioro de la función renal, el funcionamiento del parénquima renal, como consecuencia de la presencia de una uropatía o de un problema obstructivo en el trayecto urinario. Podemos clasificarla según la etiología, según su presentación clínica, según el grado de obstrucción y según la localización. Por la etiología puede ser congénita o adquirida, por la presentación clínica aguda o crónica, según el grado de obstrucción completa o incompleta, y según la localización supravesical, que puede ser unilateral o bilateral, o infravesical. En este caso, siempre la repercusión sería pues bilateral, ¿no? Cuando es infravesical. Como etiología de cada una de ellas, vamos a subdividirlas en anomalías congénitas, anomalías intrínsecas adquiridas y anomalías extrínsecas adquiridas, ¿no? Vamos a tener en cuenta los principales segmentos del tracto urinario donde son más posibles de ocurrir las obstrucciones las obstrucciones urinarias con repercusiones clínicas cuando ocurren a nivel de estos segmentos. Hablamos de nivel ureteral, algunos segmentos del uréter específicos a la salida de de la vejiga hacia el cuello vesical y a nivel uretral, es decir, en la uretra, ¿no? Distintas son las etiologías de estas anomalías congénitas a nivel ureteral y a nivel de la salida vesical, las obstrucciones del cuello vesical o por ureterocele. Y a nivel uretral, válvulas uretrales posteriores, válvulas uretrales anteriores, estenosis del meato, fimosis redundante. Una fimosis demasiado amplia o abundante puede obstruir pues la parte final de la uretra y desarrollar uropatía obstructiva consecuente. Cuando estas son adquiridas, pueden ser cálculos a nivel ureteral, traumatismos, tumores o coágulos sanguíneos, hiperplasia prostática benigna, cuando esto ocurre a nivel de la salida vesical o cuello vesical, el cáncer prostático o litiasis, cálculos también a este nivel, algunos fármacos anticolinérgicos que puedan disminuir pues, el movimiento contractil o dilatación la uretra prostática o la salida del cuello vesical, pueden también condicionar obstrucciones respectivas. Y a nivel uretral, tumores prostáticos, cálculos también, traumatismos y también deciden pues, la fimosis como adquiridas. Anomalías extrínsecas adquiridas, no compromiso del tracto urinario, el sexo femenino, tumores de útero, la condición de gestante, fibrosis retroperitoneales, otros tipos de neoplasias también que comprometen estructuras cercanas, tanto a nivel digestivo como a nivel rectal. En varones, la próstata misma puede condicionar crecimientos que pueden llevar a obstrucciones ureterales. Carcinoma cervicuterino para el caso de sexo femenino a nivel de salida vesical y a nivel uretral extrínsecas frecuentemente tenemos ahí los traumatismos o accidentes. Las manifestaciones clínicas van a depender de cambios que ocurren por la repercusión de las uropatías obstructivas, con efectos hemodinámicos, efectos tubulares, que van a ver cada uno de estos efectos manifestaciones clínicas, ¿no? Y también van a depender si las obstrucciones son agudas, crónicas, e incluso después de la liberación de una obstrucción pueden haber cambios
hemodinámicos y tubulares que también tendrán su repercusión clínica respectiva, como lo describimos aquí en cada una de estas columnas, según los efectos y las manifestaciones que van a presentar en cada uno de ellos, ¿no? En resumen, pues estos síntomas, estas clínicas en las uropatías obstructivas pueden no presentarse, como el caso de una hidronefrosis crónica, o pueden haber un dolor intermitente también en la hidronefrosis crónica, pero ocurre generalmente cuando existen concentraciones elevadas de nitrógeno ureico en sangre y creatinina sérica sin otras manifestaciones, ¿no? El cólico renal puede causar generalmente, pues, producido por cálculos ureterales o necrosis papilar, pueden llevar a la presencia pues, de un dolor también intermitente, ¿no? Los cambios miccionales pueden ir desde la anuria u oliguria. En el caso de algo de inicio brusco, puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Cuando es incompleta la obstrucción o después de liberarse una obstrucción, puede haber poliuria, una, incluso simular una diuresis fluctuante, variable entre oliguria, anuria y poliuria. La hematuria, si hay movilización o desplazamiento de estructuras como litiasis o tumores. La presencia de masas palpables, una vejiga por una retención urinaria baja, puede llevar a un globo vesical que se puede palpar, ¿no? Y a nivel de flancos puede muchas veces palparse un riñón hidronefrótico, sobre todo en lactantes o pequeños, ¿no? Personas, pacientes de menor edad. Y a nivel suprapúbico, pues una vejiga distendida, como lo mencionamos, ¿no? O retención urinaria baja. En forma sistémica puede haber hipertensión, que van a depender del volumen debido por lo general pues, a una obstrucción bilateral o a deterioro de la función renal de forma aguda, una insuficiencia renal aguda. Infecciones urinarias a repetición o recurrentes pueden ser la consecuencia de una uropatía obstructiva que no se ha evidenciado hasta el momento, pero se puede evidenciar al estudio de imágenes que se le solicite y se reconocerá pues esto como un factor de riesgo. El deterioro de la función renal llevará a las otras consecuencias sistémicas como la acidosis hiperclorémica e hiperpotasemia, que será una manifestación del deterioro de la función renal, ¿no? Síntomas del tracto urinario inferior: dificultad, retrasos miccionales, urgencia miccional, incontinencia, goteo postmiccional. Los casos de uropatías obstructivas por hiperplasia benigna de próstata u otras complicaciones prostáticas o vejiga neurogénica que pueden evidenciarse como aparición inicial estos síntomas, y el de estudio posterior al diagnóstico concluirá con el hallazgo pues, de estas uropatías obstructivas bajas. Es así como, en resumen, a la apariencia de dolor, si es que este es lumbar, puede ser un cólico nefrítico o puede ser crónico también. A nivel hipogástrico, si hay una retención aguda de orina, habrá un dolor por la retención y la resistencia incrementada a nivel intravesical, y ocurrirá pues un dolor con todos los reflejos sistémicos que también dependerán pues de este dolor, ¿no? Llevando incluso, entre retención urinaria, a una insuficiencia renal aguda. Y la sintomatología miccional propia de un cuadro obstructivo o retención urinaria respectivo, ¿no? Que pueden asociarse a otros síntomas como la hematuria, el síndrome constitucional o gastrointestinales, dependiendo de las etiologías que acompañen a la causa de la obstrucción urinaria. En este ejemplo, en este esquema, vamos a presentar la evolución mecanismo, la evolución fisiopatológica que puede ocurrir en una uropatía obstructiva ureteral unilateral aguda. La presencia de un cálculo, por ejemplo, enclavado en el piso de la vejiga, de un uréter, va a provocar el incremento de la presión intraluminal proximal a esa obstrucción. Mientras más proximal a los riñones sea la obstrucción, va a ser mayor el incremento de la presión intraluminal a nivel renal. Esto va a generar también este incremento de la presión intraluminal a nivel ureteral, va a incrementar también el gradiente manométrico a nivel renal, con la reducción del filtrado glomerular por aumento de la resistencia de esta estructura y llevando a cambios hemodinámicos muy progresivamente, ¿no? Esto va a generar una atrofia parenquimatosa tardía que
puede alcanzar a más del 75% del filtrado glomerular basal si es que la obstrucción supera las 3 semanas de evolución. Es decir, si no se resuelve esta obstrucción, si es unilateral, probablemente no se perciba adecuadamente y no se vea la magnitud del daño para ese riñón y se puede llegar a perder hasta el 75% del filtrado glomerular correspondiente a ese riñón, que podría pasar desapercibido si como es unilateral, y si esto no se ha resuelto en las 3 semanas, puede ser irreversible para ese riñón, ¿sí? Y llevar posteriormente a las consecuencias de una hidronefrosis progresiva y llevar a la pérdida de ese riñón. Otro ejemplo es una neuropatía obstructiva en el cuello vesical o uretral aguda. Aguda es brusca. Lo más frecuente es cálculos, una impactación de un cálculo a nivel del cuello vesical. Logró sortear el cálculo, todo el trayecto, las estenosis que tiene los uréteres, la vejiga y todo, y pasó hasta el cuello vesical. Pero allí se enclavó y produjo una obstrucción a nivel de cuello vesical. Lo que ocurre es un incremento de la presión intravesical, siendo la obstrucción distal a la vejiga, entonces va a haber un incremento de la presión intravesical. Va a ocurrir una descarga de catecolaminas, habrá reflejo viscerales con un dolor hipogastrio, taquicardia, sudoración, irritabilidad. Ese es el clásico dolor de una retención aguda brusca con distensión, con globo vesical, con dolor, incomodidad y todas las molestias que se observan en un cuadro de retención aguda de orina. Esta a distal o proximalmente va a haber un aumento de la presión arterial. Los mecanismos hidrodinámicos se presentan también a nivel de parénquima renal, un poco más tardíos que el caso anterior, pero van a acompañarse como parte de la evolución del incremento de las resistencias proximales en el tracto urinario. Y la evolución luego es similar al caso anterior, con disminución del filtrado glomerular. En este caso vamos a tener las consecuencias no unilaterales, sino bilaterales, es decir, en ambos riñones. En ambos riñones, y el riesgo de al no resolver pronto esta obstrucción urinaria, puede llevar a una insuficiencia renal aguda si no se trata oportunamente o se libera oportunamente la vía urinaria a nivel vesical. Otro ejemplo es una neuropatía obstructiva a nivel del cuello vesical o uretral, pero crónica, es decir, de lenta evolución. Ejemplo clásico, una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Aquí va a haber un incremento progresivo de la resistencia al vaciamiento vesical. Se va adaptando el músculo detrusor en la vejiga y este músculo detrusor aumenta la fortaleza y el número de sus contracciones. Ocurrirán cambios anatómicos caracterizados por una hipertrofia del músculo detrusor. Y en forma más lenta y mayor tiempo va a continuar una hipertrofia del detrusor. Existirá una menor eliminación de orina, con la existencia luego pues, de una orina residual a nivel vesical. Poco a poco, conforme aumenta la obstrucción, conforme aumenta la resistencia o la tolerancia del músculo detrusor, va a favorecer la mayor retención de orina residual. A nivel renal, se presentará un incremento de la cantidad de orina residual, se va reteniendo también distalmente o proximalmente, en este caso a nivel renal. Ocurrirán cambios isquémicos en la pared muscular de estructuras también renales, alteraciones hidrodinámicas. Todo ello va a repercutir sobre el tracto urinario superior con atrofia obstructiva. Atrofias obstructivas de toda la estructura pielocalicial renal, con pérdida pues, de parénquima renal funcional. Recuerden, aquí también tenemos una obstrucción unilateral, perdón, una obstrucción baja en cuello vesical o uretral crónica, lenta, adaptándose progresivamente a la vejiga, pero con las repercusiones a ambos riñones. Es decir, si esto no se resuelve adecuadamente y oportunamente, va a llevar a una enfermedad renal crónica progresiva, que cuando alcance el deterioro funcional significativo,
va a repercutir en forma clínica con todas las manifestaciones de una enfermedad renal crónica avanzada y terminal cuando alcance pues el deterioro definido de una función renal menor de 15 mililitros por minuto. El diagnóstico va a depender de la historia clínica, los antecedentes conocidos en litiasis o itus recurrentes. Recuerden que una itus recurrente, el factor de riesgo importante puede ser la presencia de obstrucciones urinarias, y esta puede ser la primera manifestación de un cuadro obstructivo, ¿no? La exploración física, la confirmación de dilataciones habitualmente se apoya pues, en los procedimientos de imágenes, ¿no? Es decir, observar hidronefrosis con una ecografía, con un Auroten, observamos o una dilatación de vías urinarias y habría que evidenciar si es que se trata de una obstrucción o no. ¿No? Tenemos diagnósticos diferenciales que hacer a nivel lumboabdominal, a nivel hipogástrico, a nivel del tacto rectal para operaciones prostáticas o el tacto vaginal en caso de sexo femenino, ¿no? Para diferenciar algunas estructuras que puedan estar comprometiendo la vía urinaria baja. Eh, Perdón, aquí hay un esquema que espero les sirva de mucha utilidad para ustedes en el futuro. Tener en cuenta siempre, ante la sospecha de una insuficiencia renal que no tenga una explicación adecuada, es decir, paciente en anuria, se debe colocar una sonda vesical inmediatamente. Colocada la sonda vesical, el objetivo es definir si hay diuresis. Si logramos ese objetivo, que haya diuresis, sospechamos pues entonces que hemos sorteado con la sonda una obstrucción cuello vesical o uretral, y con ello sospechamos pues de una patología prostática. Debemos continuar la valoración con el urólogo. Por el contrario, si a pesar de que coloquemos la sonda vesical no hay diuresis, debemos solicitar una ecografía. La ecografía es importante para descartar hidronefrosis. Hidronefrosis solo podemos descartarla adecuadamente y clasificarla inclusive según los grados de evolución con la ecografía. Si la ecografía nos indica que sí hay hidronefrosis, debemos ampliar el estudio de la vía urinaria con un estudio de tomografía computarizada con contraste o Uroten. El objetivo es ubicar todo el tracto urinario desde vejiga, uréteres hasta riñones, evidenciando alguna obstrucción, ¿no? Sobre todo si hay hidronefrosis, se habla de una obstrucción crónica. Si no hay hidronefrosis en la ecografía, podemos mantener la sospecha alta de una obstrucción, a pesar que no hay hidronefrosis, y debemos solicitar el estudio también de tomografía, si es que la sospecha clínica es alta o el antecedente, la historia familiar, todo lo que nos pueda permitir. Tenemos alta sospecha todavía de que sí existe una obstrucción urinaria en algún lugar del tracto urinario, procedemos como en el caso de que hubiera hidronefrosis. Pero si no hay sospecha de ello y no habiendo hidronefrosis, no hacemos mayores estudios y probablemente sea pues la evolución de una enfermedad renal crónica que se ha diagnosticado lamentablemente muy tardíamente. Ya visto los estudios de tomografías, en el caso de que sí haya habido una hidronefrosis, debe definir si esta tomografía es positiva, es decir, se evidencia una lesión obstructiva, sea intrínseca o extrínseca. Se puede ampliar, si es que aún no se precisa bien la etiología, se puede ampliar con un estudio de urografía retrógrado, endoprótesis uretral, considerar alguna otra urografía o nefrostomía percutánea si es que la condición de uropatía no se puede revertir, no se puede liberar la obstrucción, y hacer el drenaje de la hidronefrosis por vía percutánea, ¿no? Por el contrario, si no hubiera ninguna indicación de la hidronefrosis, ninguna causa obstructiva según agotamiento de todos los estudios de imágenes más complejos de todo el tracto urinario, concluiremos que ya no hay mayores estudios y la evolución es de una enfermedad renal crónica terminal, diagnosticada lamentablemente tardía, ¿no? Muy tardía. Es así fue como existen exámenes auxiliares que van a favorecer el diagnóstico de una obstrucción a nivel del tracto urinario superior, donde la ecografía es la más importante, y otras que van a favorecer el estudio del diagnóstico de una uropatía del tracto urinario inferior, como lo es la tomografía computarizada, la Urotec. Pero le siguen una serie de estudios que también pueden ayudar dependiendo pues, de la
disponibilidad en el centro. Recuerden que todos los siguientes estudios generalmente son más complejos que el primero y demandan pues la disponibilidad y la accesibilidad en los servicios de salud donde nos toque atender o evaluar a este paciente, ¿no? En las complicaciones van a ser las infecciones, de las cuales ya hemos hablado, donde las obstrucciones urinarias son un factor de riesgo para una ITU complicada. Las insuficiencias renal aguda y crónica, según la característica de la uropatía obstructiva, puede llevar desde una insuficiencia renal aguda hasta una insuficiencia renal crónica. El adelgazamiento cortical es la evidencia de una obstrucción o de un daño crónico del parénquima renal que lleva a los cambios de este adelgazamiento. La existencia de cicatrices corticales también. Las imágenes en martillo o en porra de los cálices son indicativos pues, de lesiones cicatrizales irreversibles, ¿no? Con urografías secretorias son con contraste endovenoso, urografías secretorias son las imágenes más de mayor sensibilidad, digamos, para evidenciar este tipo de lesiones y definir como secuelas de uropatías obstructivas. En la gráfica de la parte inferior describe la evolución de los cambios histológicos y la evolución clínica según las semanas de evolución de una uropatía obstructiva, con sus ventajas para poder ser reversibles o no, ¿no? Cuando ya transcurre más de 12 semanas y no se ha liberado la vía obstructiva de la vía urinaria de una obstrucción, la recuperación del parénquima renal y toda la estructura renal, pues es mínima, ¿no? Y si esta es bilateral, lo más probable es que lo que puede evolucionar como una insuficiencia renal aguda pueda ya no recuperarse si no se ha liberado la vía urinaria. Y si es unilateral, puede pasar desapercibido, pero puede que ese riñón de ese lado, donde está la obstrucción, ya no se recupere, ¿no? Otra de las complicaciones es la hidronefrosis, como vimos en el esquema, nos hablaría de una obstrucción crónica. La hidronefrosis para su evolución tarda mucho tiempo en evolucionar y es consecuencia de una obstrucción crónica, no identificada oportunamente. Mm, Ocurre mediante dos fases, se definen allí, una fase de compensación, ya que ante el aumento de la resistencia de las musculaturas se hipertrofia progresivamente. Cólico nefrítico puede pasar inadvertido. En los uréteres también su pared de las ureteras también se va hipertrofiando y se vuelve tortuoso. Muchas veces esta tortuosidad también impide y se convierte como una obstrucción también a la orina y puede producir compresiones secundarias por bandas fibrosas, ¿no? En todo el trayecto, toda la parte superior, sobre todo ureteral. Vemos en las imágenes de la parte inferior, imágenes dos primeras de la izquierda, imágenes ecográficas, con la primera solo cambios tempranos de una obstrucción, pero en medio ya vemos dilataciones de los cálices que van aumentando progresivamente, ¿no? Y en la imagen tomográfica de la parte derecha, en el riñón sobre todo izquierdo, vemos una bolsa hidronefrótica importante que va desplazando la estructura parenquimal hacia el exterior, casi colapsándolo contra la cápsula renal, con lo cual va adelgazando el parénquima renal. Y así como ante la hidronefrosis va a ocurrir pues una hipertrofia e hiperplasia de la pared ureteral, como por el aumento de la resistencia entre una obstrucción, sobre todo unilateral. Una hidronefrosis va a ocurrir generalmente cuando hay una obstrucción unilateral, ya que de ser bilateral, la hidronefrosis probablemente la insuficiencia renal aguda permitiría actuar tempranamente antes de esperar la evolución propia de una hidronefrosis. Eh, este incremento de resistencias a nivel ureteral va a llevar a una atrofia hidronefrótica, reducción del grosor del parénquima renal, borramiento de las papilas, se invierte, dice, las papilas, de ser cóncavas se hacen convexas, ocurre una renomegalia, pero a expensas de una dilatación pielocaliciar, es decir, se dilatan todas las estructuras pielocaliciales y se genera una bolsa hidronefrótica, ¿no? Como complicaciones de esta hidronefrosis pasa pues, por esta fase de compensación, que no es más que la evolución a una hidronefrosis, una pérdida progresiva del tejido muscular liso con dilatación secundaria,
Los cálices, la pelvis y el uréter se van dilatando precozmente, comprimiendo las papilas, produciendo depresión convexa de las mismas, lo que mencionaban, y puede haber necrosis papilar secundaria, tanto por la compresión como debido a la isquemia, por el incremento de resistencias a nivel de la estructura renal. La dilatación es mayor si la obstrucción es más próxima al riñón. Mientras más proximal es al riñón es la obstrucción, las dilataciones van a ser mayores y más rápido de evolución. Y serán de larga duración si la pelvis es extrarrenal. La atrofia hidronefrótica se observa pues, en las obstrucciones urinarias unilaterales, completas y de larga evolución, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Si estas fueran bilaterales, la función renal se deterioraría en forma rápida y antes de evaluar o ver la evolución hidronefrótica, veríamos la evolución de una insuficiencia renal aguda. Esta imagen es la clasificación del grado de evolución de menor a mayor gravedad de las complicaciones hidronefróticas, ¿no? Evaluamos los aspectos de la pelvis, de la dilatación, tanto a nivel de pelvis renales como los cálices, y como una tercera característica de evaluación, la estructura del parénquima renal, su grosor sobre todo. Conforme va aumentando el grado de clasificación de una hidronefrosis, van aumentando las dilataciones y disminuyendo el grosor de parenquimal. Es así que en un grado 4, la dilatación de pelvis renal es amplia, casi todos los cálices están dilatados y está reducido marcadamente el grosor del parénquima renal, tal como se ve en los esquemas y en las imágenes ecográficas que cada uno de los grados clasifica a esta evolución. Bueno, hasta aquí también es el final de la segunda presentación, la uropatía obstructiva. Igual, si hubiera alguna pregunta de este tema que haya quedado por aclarar o algún aporte de alguno de los presentes, pueden hacerlo en este momento. Me escucharon, si bien en la clase, ¿no? Espero que no haya habido ninguna interrupción en la clase, tanto en la visualización de la presentación ni en el audio de la exposición. ¿Todo claro, Todo parece? claro, doctor. Sí, se escucha bien, doctor. Bueno, espero que así sea. Bueno, son problemas que vamos a frecuentes, común de identificar. Em, los tres temas que hoy han tocado tienen relación, unos entre otros. Los tres temas se relacionan mucho, quizás por ello lo han juntado en un mismo día de clase. El tema que sigue es la litiasis renal, causa de uropatía obstructiva, factor de riesgo para infección urinaria. Entonces evaluaremos este tema, ¿no? A propósito de la exposición, los puntos que revisaremos en esta presentación y empezaremos como en las demás presentaciones definiendo. Una litiasis renal se debe generalmente a la característica que tienen las sales minerales que en altas concentraciones en la orina y bajo ciertas condiciones determinadas de características, flujos de esta orina o alteraciones de la estructura de la vía urinaria pueden precipitar y dar lugar a la formación de cálculos, lo que se conoce pues como litiasis urinaria. Es un cuadro muy complejo, donde intervienen muchos factores, desde puntos de vista genéticos, anatómicos y ambientales. Su importancia del estudio en esta unidad es porque forma parte de uno de los tres procesos más frecuentes en la práctica urológica. Es la tercera, su edad de presentación más frecuente en la tercera década de la vida y se refiere que el 5 a 12% de la población de los países industrializados pueden tener un episodio o una prevalencia de ese valor en este grupo de poblaciones, del 5 a 12%, su prevalencia en países industrializados. Su predominio en el sexo masculino es el doble a 4 veces más que en el sexo más femenino. También su estudio, la importancia de realizar su estudio es su alta tasa de recidivas. Se dice que a 5 años después de un primer episodio de una litiasis,
el 50% de los pacientes van a tener un segundo episodio. Y si seguimos a este grupo de pacientes hasta por 25 años, vamos a encontrar que a esta fecha, 25 años después de un primer episodio, el 90% ha tenido un segundo episodio. También su importancia está en que hay presentaciones de litiasis que tienen una historia familiar, una comorbilidad familiar que predispone a la formación de litiasis. Y lo bueno de todo lo previo en cuanto a la enfermedad litiásica es que la alta prevalencia de ellos ha llevado a la generación de tecnologías nuevas que han revolucionado pues tanto el manejo diagnóstico y terapéutico de la litiasis renal. En cuanto a composición, las sales que más frecuentemente forman parte de esta litiasis son las sales de calcio, en sus dos presentaciones. Oxalato de calcio, que incluyen hasta el 85%, desde un 75-85%, y las sales de fosfato de calcio, que juntas formarían entre un 85 a 95%, casi la totalidad de sales que, o minerales que forman una litiasis renal. Le sigue luego la litiasis de fosfato amónico magnésico, de estrubita o cálculos infecciosos, la litiasis de ácido úrico y la litiasis de cistina, y en menor prevalencia las otras litiasis muy diversas. Como factores de riesgo, vamos a tener muy complejos los factores, desde dietéticos, no dietéticos, alteraciones de la vía urinaria, factores urinarios, factores genéticos, enfermedades asociadas, donde el hiperparatiroidismo, síndromes de mala absorción del tubo digestivo, enfermedades crónicas con compromiso multisistémico como diabetes o trastornos tubulares que también van a predisponer alterando el componente medio ácido de la orina y pueden favorecer la precipitación de alguna litiasis. En un estudio realizado de pacientes formadores de cálculos, se observó que la causa más frecuente o el factor de riesgo más frecuente para que estos pacientes hayan presentado litiasis o cálculos urinarios fue la hipercalciuria. O sea, el incremento de la excreción de calcio se encontró en un 61% de los pacientes que tenían litiasis. En la presencia de cálculos de calcio en pacientes hiperuricosúricos también se observó en un 36%. Hipocitraturia en otro porcentaje de 28% y la hiperoxaluria en 8%. El bajo volumen de orina, menos de 1 litro por día, se observó con un porcentaje de pacientes que alcanzaba un 15%. Pero también se han identificado otros factores de riesgo que están relacionados a mayor formación de cálculos, como son el índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de formación de litiasis, es decir, obesidad, sobrepeso y todo lo demás. La pobre ingesta de líquidos también se ha relacionado con ello. La dieta, es decir, enfoques dietéticos que incrementan enfermedades como hipertensión, o sea, con mayor contenido de sal, generalmente se han relacionado con la prevalencia también de mayor riesgo de litiasis. La ingesta de calcio en la dieta, mm, el incremento de este mineral, en algunos casos forma parte como un factor de riesgo identificado. La ingesta de bebidas azucaradas, que suman también a los otros factores de riesgo dietéticos que están involucrados con estilos de vida no saludables, ¿no? ¿Cuándo llamamos una litiasis de alto riesgo? Pues en forma general podemos decir que el inicio temprano de una urolitiasis puede significar una litiasis de alto riesgo, ya sea en niños o adolescentes. Si está asociado a una litiasis de origen familiar, los cálculos de fosfato de calcio, de hidroxita, los cálculos de ácido úrico y también las litiasis de origen infeccioso, mm, según la clasificación hemos observado, ¿no? La presencia de un cálculo en un paciente monorreno, es decir, que tenga un solo riñón funcionante, complicaría la situación de su función, de único riñón que tiene el paciente, ¿no? Y algunas enfermedades asociadas con la característica
evolucionar a formación de litiasis, como es el hiperparatiroidismo primario, síndrome metabólico, síndrome focalcinosis, enfermedad renal poliquística, enfermedades gastrointestinales que limitan la absorción o alteran la absorción de los nutrientes, ¿no? Hiperoxaluria entérica. Al haber mayor hiperoxaluria va a tener el mayor riesgo de precipitar sales de calcio con oxalato, ¿no? La sarcoidosis con procesos inflamatorios crónicos, las lesiones de médula espinal por la éxtasis urinaria que puede significar como vejiga neurogénica, todo ello condicionar la formación de más frecuente de litiasis, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos decir que dos cuadros van a caracterizar la presentación o la sospecha de una litiasis. Realmente son manifestaciones agudas, que son eventos agudos, la clínica de presentación de una litiasis, que puede ser en su forma de cólico renal o cólico ureteral, junto o solo con la hematuria macroscópica o indolora. Puede presentarse solo hematuria macroscópica indolora o asociarse también a cólico renal, esa hematuria asociarse a cólico renal. Recuerden que la mayoría de pacientes con litiasis renal, en la mayor tiempo de evolución de su formación de litiasis, son asintomáticos, como lo describe este esquema en esta pirámide. Solo muchas veces por algunos estudios de imágenes realizados por otras indicaciones, se puede identificar aisladamente pues la presencia de una litiasis asintomática y sin ninguna otra molestia. Muy pocos van a presentar el cólico renal o la eliminación espontánea de un cálculo, lo cual pues confirma el diagnóstico de su litiasis. Aquí no observan, en esta presentación no observan las imágenes, ¿no? Que se ha desconfigurado aquí esta presentación, pero lo trataré de explicar si es que vuelve a presentarse, ¿verdad? Bueno, continuando aquí, en parte de las manifestaciones clínicas, el dolor es el más significativo, ¿no? El cólico ureteral es de inicio súbito, unilateral, donde se encuentra ubicado el cálculo fluctuante en la región lumbar, que va a depender siempre del seguimiento según la irradiación, según la extensión o la magnitud del desplazamiento del cálculo por el tracto ureteral. Si es que se aloja en la unión ureteropiélica derecha, pues los síntomas van a simular una colicistitis aguda, parte de un diagnóstico diferencial por el cuadro doloroso, y se obstruye el uréter en un punto donde cruza el borde pélvico derecho, los síntomas quizás puedan asemejar una apendicitis aguda, ¿no? Por la intensidad del cuadro doloroso. Cuando el cálculo está en una porción intravesical del uréter, puede producir síndrome miccional o dolor en la zona genital, como un cuadro miccional agudo de inicio, ¿no? Bueno, en esta imagen habían tres imágenes, en esta diapositiva habían tres imágenes de puntos de presencia de litiasis con características semiológicas del dolor diferentes según la ubicación del cálculo en ese momento, ¿no? Había un cálculo en el cuello vesical, un cálculo en la unión en el tercio, en la unión del tercio inferior con el tercio medio del uréter y un cálculo en el piso de la vejiga o en la unión vésico-ureteral o uretero-vesical, ¿no? Cada uno tenía distintas manifestaciones de zonas dolorosas y reflejos que tienen que ver con el reflejo doloroso a nivel testicular y cremasteriano, que estaban presentes en algunos de ellos, sobre todo en la parte del riñón, en la parte unión pielo-ureteral, donde por reflejos pues, van a compartir terminaciones nerviosas dolorosas con el testículo, ¿no? Y va a haber un dolor también a nivel testicular, asimismo a nivel alto, a nivel pielo-ureteral, ¿no? Es parte de las características de ello. Para la hora de enviarles la presentación con su delegada, voy a tratar de corregir ello y enviarle la imagen como corresponde, ¿no? La disculpa del caso. La hematuria, como manifestación clínica, tiene una presentación variada. Puede presentarse asintomática, es decir, sin dolor, ser macro o microscópica,
pero siempre obligan a realizar un diagnóstico diferencial con los quistes renales. Las imágenes, la ecografía, sobre todo, confirmará uno de estos diagnósticos. Acompaña siempre algunos casos de dolor lumbar o infecciones urinarias. La presencia de microhematuria y de un cuadro clínico sugestivo de cólico renoureteral, es decir, la coexistencia de ambas manifestaciones clínicas, tiene un alto valor predictivo de la presencia de una litiasis. Ante una emergencia, paciente varón, joven, con una manifestación de cuadro doloroso unilateral, renoureteral, y con microhematuria o hematuria, pues va a tener una alta sospecha de que se trate de un cuadro de un cólico renal por litiasis. Los estudios de imágenes son importantes, los estudios diagnósticos, y el objetivo del diagnóstico, pues, confirmar de realizar todos los estudios para confirmar las litiasis, es uno de sus objetivos. Identificar la alteración que esté siendo responsable de la gerencia de los cálculos. Ahí amerita un estudio mucho más amplio que incluye estudios metabólicos. Y lo importante es prevenir su recidiva mediante la adopción de medidas preventivas o de tratamiento de manejo si hubiera alguna condición que tratar o mejorar en cuanto al el flujo urinario o liberación de alguna obstrucción. Es así como se puede llevar a hecha la anamnesis, exploración física, la toma de todos los análisis respectivos, las técnicas de imágenes correspondientes que desde una radiografía simple de abdomen nos pueden ayudar a confirmar una litiasis. Recuerden que los cálculos las sales más frecuentes formadoras de cálculos son las sales de calcio, que en imágenes radiológicas son radiopacas, ¿no? Es decir, se van a ver fácilmente en cualquier trayecto del tracto urinario. En una radiografía simple, en paciente de pie, podemos tomarle todo el trayecto urinario y podemos identificar una litiasis a cualquier nivel del tracto ureteral o renal. La ecografía abdominal, principalmente para la ecografía renal, les identifica los cálculos independientemente de si son radiopacos o radiolúcidos. La urografía intravenosa con contraste intravenoso, dependiendo, pues, de la función renal del paciente, se puede optar por ello para localizar bien la estructura, tamaño e integridad de la vía urinaria. Y las tomografías cerebrales con y sin contraste, ¿no? Y el estudio metabólico específico tras sospechas de... Ay, aquí, pues, disculpen, otra diapositiva que se ha desconfigurado. Al hacer el diagnóstico, hablaba aquí de un diagnóstico también diferencial con algunos cuadros clínicos que semejaban apendicitis, colecistitis, como también en algo lo he mencionado previamente. ¿En qué caso se hace el estudio metabólico? Si es que hay antecedentes familiares de litiasis. En algún momento de la evolución de un paciente con litiasis puede que la mala evolución, la persistencia, recurrencia de una litiasis que puede ser muy específica sin mayores complicaciones para el paciente, pero puedan obligar en algún momento de la evolución del paciente a hacerle casi a todos el estudio metabólico. En quienes sí, inicialmente, ni bien se diagnostica la litiasis, se debe hacer un estudio metabólico, incluiremos en este caso, sí, a los pacientes que tienen antecedentes familiares de litiasis. Presencia de litiasis bilaterales, enfermedades inflamatorias del intestino, ya sea que producen síndrome de mala absorción o diarrea crónica o síndromes o otros síndromes de mala absorción. Antecedentes de operación bariátrica con alteración secundaria a esas operaciones, pues hay alteraciones de la absorción de algunos nutrientes, ¿no? Afecciones que están asociadas a litiasis, como el hiperparatiroidismo primario. Hay un hiperparatiroidismo con mayor producción de paratormona, mayor hipercalcemia, mayor hipercalciuria, y si hay hipercalciuria, el riesgo de litiasis de calcio, sales de calcio, va a ser alto. Presencia de gota, enfermedad hiperglicémica, como gota, como tal, con fosfopotasio, acidosis tubular renal, presencia de nefrocalcinosis, presencia de osteoporosis o fracturas esqueléticas patológicas, de una reabsorción ósea acelerada, va a haber una mayor hipercalcemia, y si hay mayor hipercalcemia, mayor hipercalciuria. Y si hay hipercalciuria, recuerden ese estudio, el 65 o 61% de pacientes con litiasis tuvieron como factor de riesgo la hipercalciuria. Litiasis de cistina, ácido úrico, fosfato cálcico también, ¿no? Debe hacerse en esos casos litiasis. Y
los pacientes infantiles, los niños que forman litiasis. Diagnóstico, estudio de imágenes. Aquí hablábamos de las imágenes para evaluar todo ello, viendo sobre todo cuáles eran más radiolúcidos, más radiopacos, donde en resumen puedo concluir pues, que las litiasis de sales de calcio serán siempre las más fáciles de evidenciar por ser radiopacos su formación de estas sales, ¿no? Disculpen ahí el tratamiento. A ver, si me permiten, voy a tratar de volver a iniciar, voy a salir de esta presentación y voy a volver a descargar esta presentación, ¿ya? De repente puedo solucionar este inconveniente porque probablemente encuentre otras diapositivas que tengan el mismo problema, ¿ya? Voy a cerrar esta presentación. Voy a cerrarla. Listo. Parece que en esta sí se ve. Mm. A ver, confírmenme si aquí sí pueden visualizar la presentación. ¿Sí? ¿Pueden visualizar la pantalla que estoy compartiendo? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, esta fue la primera lámina que no pudimos observar, ¿no? Les mencioné, según la localización del cálculo, las características del dolor que podían tener. El primer caso, piel ureteral. Segundo caso, en la unión del casi el tercio medio con el tercio inferior del uréter, en una zona donde pasa casi entre los vasos ilíacos y se hace una zona de estenosis el uréter y allí puede haber otro enclavamiento del cálculo. El tamaño del cálculo es importante para garantizar un lugar tránsito, un normal tránsito, ¿no? Y se dice que hasta menos de 0,7 milímetros o 0,7 centímetros, perdón, o sea, 7 milímetros puede transcurrir libremente por todo el uréter e incluso eliminarse espontáneamente, ¿no? Más de ese tamaño, o ese diámetro, ya es difícil. Y en estos puntos de estenosis, este es uno de los primeros, el primero es el cuello, la unión pielo-ureteral, este intermedio sería el segundo, la unión con la estenosis por donde pasa por entre los vasos ilíacos, el uréter transcurre por entre los vasos ilíacos de este lado derecho e izquierdo, y la unión en el piso de la vejiga o la unión pielo-ureteral. En el piso de la vejiga, en la pared posterior de la vejiga, hay una zona del trayecto intramural del uréter. Y esa unión intramural del uréter es la zona que puede impactarse un cálculo y generar una neuropatía obstructiva, pues. Y esto es lo que vemos en cada uno de estos niveles, ¿no? Cómo describen cada una de las clínicas manifiestas ahí. Presentación de la hematuria, como mencionamos, los estudios de imágenes, el diagnóstico con las pruebas, también faltaba esta presentación. Si el paciente no ha mostrado ningún cambio en la evolución de su litiasis, recuerden que a los 5 años se espera un segundo episodio de recidiva de la litiasis, aún haya eliminado el cálculo, se le considera pues como metabólicamente inactivo. Pero en los pacientes que no ocurre eso, que en transcurso del año hay clínica, hay evidencia de formación de cálculos, se tiene que realizar el estudio general de todo el estudio metabólico, que consiste en la determinación en sangre, tanto en sangre y en orina, casi lo mismo, ¿no? Creatinina, calcio, fósforo, ácido úrico, todas las sales que están, que hasta el momento son responsables de la formación de litiasis. Se valoran tanto en sangre como en orina. Generalmente se evalúa la excreción urinaria de estas sales en orina de 24 horas.
algunas situaciones que mencionamos, ¿sí? Los casos de indicación del estudio metabólico, y este es el diagnóstico de imágenes, aquí donde describe pues, las densidades de cada uno de los cálculos, desde las sales de calcio, que son los más densos, los más radiopacos, y por ende más fácil de visualizar. Recuerden que las sales de calcio, de fosfato y oxalato de calcio constituyen el mayor porcentaje de sales de calcio, casi el 95% de las sales, y todos ellos son radioopacos, unos más que otros, pero van a ser fácilmente identificables en la radiografía simple, ¿no? Una radiografía de pie, porque se puede ver el cálculo a nivel renal, ureteral y vesical inclusive, ¿no? Si es que son de sales de calcio. Ya cuando son de otra formación no cálcica, como fosfato amónico, cistina o ácido úrico, la densidad son menores y van a ser menos radiopacos, ¿no? Igual el cuadro sí, de la parte inferior. Como diagnóstico diferencial, la pielonefritis aguda o el cuadro doloroso puede ser un diagnóstico diferencial de la litiasis misma, ¿no? Aunque a veces puede coexistir una pielonefritis en una litiasis. La necrosis papilar puede provocar también un cólico renal si es que hay alguna papila que se obstruye a nivel de la unión ureteropélvica, ¿no? Que es típico el dolor cólico ureteral. Para que ocurra una necrosis papilar a esa altura también puede simular una litiasis. El adenocarcinoma renal, aquí es por la hematuria, puede sangrar dentro de su parénquima, provocando también dolor agudo que simula una obstrucción por el cálculo renal. Y la misma hematuria que puede producir. Tumores de células transicionales al- en la pelvis o en los cálices renales semejan pues cálculos de ácido úrico. Esto a la imagen endoscópica de la vía urinaria se puede evidenciar con el renoscopio imágenes de células transicionales que semejan cálculos de ácido úrico. El tratamiento tiene como objetivo, si se puede, la eliminación de los cálculos. Va a depender mucho del tamaño. Prevención de la recidiva de los mismos, esto es lo más importante. Evitar los factores de riesgo identificados para prevenir su recidiva. Las indicaciones para actuar sobre unos cálculos urinarios, es decir, actuar para liberar la vía urinaria o en forma urgente. Existencia de obstrucción. Obstrucción importante que provoca hidronefrosis o no, o una dilatación de la vía urinaria proximal a la obstrucción, a la presencia del cálculo. Dolor intratable, presencia de infección, hematuria masiva, crecimiento progresivo del cálculo pese a tratamiento adecuado. Tamaño del cálculo impide su expulsión espontánea y pues va a enclavarse, va a generar un dolor, aparte de cuadro doloroso, alteración del tránsito urinario, y puede generar mayores complicaciones con pérdida inclusive del parénquima renal tempranamente, ¿no? El tratamiento en el caso de la expulsión, existe tratamiento para promover la expulsión del cálculo, siempre y cuando este cálculo esté en el uréter, no renal, sino esté en el uréter, sea de un tamaño menor a 7 milímetros, es decir, 0,7 centímetros. Hay antecedentes de pérdidas espontáneas de cálculos de mayor tamaño, pero la recomendación es emplear este tratamiento solo en cálculos menores a 1 centímetro de diámetro, ¿no? Se recomienda una ingesta abundante de líquidos para promover su movilización, tratamiento del dolor, porque es innegable la aparición de dolor por el desplazamiento mismo del cálculo, combinación de algunos analgésicos, disminución de analgésicos antiinflamatorios para favorecer también la disminución del edema local. El tratamiento expulsivo del cálculo incluye la administración de tansulosina, que es un alfa-adrenérgico, en un comprimidos o tabletas o cápsulas que vienen según las presentaciones, una tableta por día, es decir, cada 24 horas por 20 días. O nifedipino de 30 miligramos cada 24 horas por 20 días. Este es el objetivo, tiene como objetivo favorecer la progresión espontánea del cálculo como tratamiento expulsivo, y que estos aumentan el peristaltismo de los uréteres y va a favorecer, si el tamaño del cálculo lo permite, favorecer su expulsión. Si es un cálculo mayor, no se puede favorecer la expulsión porque no va a salir y va a incrementar más el dolor y el daño probable a los uréteres. Algunas intervenciones que se pueden hacer de acuerdo a la característica de la litiasis y el tratamiento que a seguir, ¿no? Si se trata de cálculos ya identificados como sales de calcio, evaluamos pues, el calcio sérico y urinario, y damos alguna recomendación en cuanto al tratamiento de la dieta. La hipercalciuria, si solo hay hipercalciuria, sin formación de cálculos evidentes,
Evaluamos sodio urinario y nitrógeno sérico para ver la función renal, restringimos la ingesta de sal. En realidad la restricción de sal es una recomendación en todas las litiasis. En todas las litiasis se recomienda la restricción de sal, como es una dieta, como es una recomendación general como parte de los estilos de vida saludables. También las proteínas de la dieta. Usamos diuréticos tipo tiacídicos y administramos fosfatos neutros, ¿no? Como parte del tratamiento ante un paciente que tiene hipercalciuria y que todavía no ha hecho formación de cálculos propiamente. La hipercalcemia, como ocurre en el hiperparatiroidismo primario, medimos la paratormona, medimos el calcio iónico, calcio sérico, y la recomendación en estos casos ante la hipercalcemia con el alto riesgo de hipercalciuria es paratiroidectomía. La hiperoxaluria y una excreción mayor de sales de oxalato, valorando cómo está el calcio y el oxalato en la dieta. Si es que hay alimentos muy ricos en oxalato que se están ingiriendo, se van a reducir. Administramos vitamina C, edulcorantes, o enfermedades o alguna identificación de alguna enfermedad o derivación ileal que está favoreciendo una mala absorción. Restringimos el oxalato en la dieta, administramos suplementos de magnesio y vitaminas del complejo B como piridoxina. Hipocitraturia, si es que hay hipocitraturia, recuerden que el citrato es un inhibidor de la litogénesis, o sea, se une a las sales de oxalato, fosfatos y evita su precipitación. Entonces, midiendo la carga de ácidos en orina, creatinina en sangre para evaluar la función renal y que no exista una infección urinaria. Determinamos todo ello y como tratamiento se puede alcalinizar la orina, que es una medida, como veremos posteriormente, una medida general en todos los casos de litiasis. Favorecer la alcalinización de orina. La mayoría de litiasis se forman en orinas ácidas. La alcalinizamos como parte de un tratamiento general. Administramos citrato de potasio, porque si hay una hipocitraturia, pues administrando productos sintéticos, sean fármacos que existen en el mercado, como citrato de potasio, para aumentar la excreción de potasio y de esa forma evitar que las sales de calcio que están libres ya se unan al citrato y eviten unirse al oxalato o a los fosfatos en la vía urinaria, ¿no? Hiperuricosuria, valoramos la ingesta de purinas en la dieta y si existe alguna patología primaria alterada en la formación de ácido úrico, eh, pues se tiene que tratar tempranamente, ¿no? Para evitar las consecuencias a futuro. Pero si no hubiera ello y si no se tratara de solo la sobreproducción de ácido úrico, restricción de purinas en la dieta, que es el origen de la formación de más ácido úrico, y la administración de hiperúricos úricos, es decir, aumentando su excreción con el allopurinol, ¿no? Para que se eliminen, no se queden en la vía urinaria. Bueno, cuando las medidas no intervencionistas o farmacológicas logran eliminar el cálculo, no es necesario llegar a este procedimiento de intervencionismo que en el momento actual pues, han revolucionado, han avanzado significativamente en el contexto pues, de una mejora del manejo de las litiasis urinarias. Tenemos así intervencionismo de cirugía abierta, como en la imagen de la parte derecha, final de la derecha, que no sería netamente intervencionista, sino intervención quirúrgica a tajo abierto o cirugía convencional. Las otras intervenciones previas de izquierda a derecha serán pues la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, imágenes con ultrasonido más intenso que la imagen ecográfica, y va a lograr destruir el cálculo y que posteriormente sus fragmentos se eliminarán pues por la vía urinaria normal de un paciente, ¿no? Y la litofragmentación endurológica o un endoscopio por vía urinaria, uretra, vejiga y uréter del riñón donde se ha identificado un cálculo y bajo guía endoscópica se dirige la sonda que va a destruir el cálculo, ya sea esta ultrasónica, electrohidráulica o láser, pero la vía de ingreso es por vía endoscópica desde la uretra o a través de un ureterorenoscopio, ¿no? También se puede hacer un láser a través de ureterorenoscopio, es igual el ureterorenoscopio puede, o en urológica, ingresa la sonda láser para destruir el cálculo y se extrae mediante dispositivos que el mismo ureterorenoscopio tiene para extraer los fragmentos.
porque pueden dañar la integridad del uréter y lesionar significativamente, ¿no? No, solo los va captando las ondas que destruyen ahí los cálculos. Endurológica percutánea, la imagen final de la derecha, la tercera de izquierda a derecha, vemos ahí por vía vía lumbar, aquí se ingresa una sonda de nefrostomía y por esa nefrostomía se ingresan las sondas, vaya a ser la redundancia, sondas que pueden ser de láser, de ultrasónica o electrohidráulica. Es como hacer una ureterorenoscopía, pero por vía percutánea, ¿no? Dependiendo e identificando previamente dónde está el cálculo al cual se va a realizar la litotripsia respectiva, ¿no? Y la cirugía convencional, como mencionamos en la imagen, pues que se ve en la parte de la derecha, ¿no? Tajo abierto, lumbotomía. eh, Habrá recomendaciones en la cual se debe hacer una cirugía convencional, pero la mayoría de procedimientos, si son accesibles por intervencionismos, se debe optar por ello. Cuando sí es adecuada una cirugía abierta, cuando la carga litiásica es compleja, cuando hay fracaso al tratamiento de litotripsia extracorpórea por órdenes de choque o nefrolitotomía percutánea o de un procedimiento ureteroscópico. Anomalías anatómicas interrenales, obesidad mórbida, deformidad ósea, enfermedades concomitantes, cirugía abierta concomitante, ya es un paciente que va a intervenirse por otra cirugía de emergencia o por programada y a la vez tiene a ese mismo lado de la cirugía una litiasis, pues se aprovecha la cirugía para también el equipo de urología pueda resolver el problema del paciente. Cuando existe un polo inferior no funcionante, y se debe hacer una nefrectomía parcial y esa zona incluye cercanamente una litiasis, pues se puede también aprovechar esa cirugía para retraer el cálculo, ¿no? Cuando existe un riñón no funcionante y requiere una nefrectomía, pues mejor no se hace intervencionismo, sino cirugía convencional. Elección del paciente tras el fracaso de intervenciones mínimamente invasoras, cálculos en riñón ectópico, todo riñón ectópico es quirúrgico, cálculo en riñón ectópico es quirúrgico, cistolitotomía, cálculo vesical gigante, cirugía en carga litiásica en niños, toda litiasis en niños es cirugía. La cirugía abierta proporciona un acceso fácil y solo requiere un procedimiento pues anestésico, una complejidad de la preparación, todo para una intervención de ese tipo. En el caso de la litiasis cálcica, como medidas específicas de tratamiento, el citrato de potasio para alcalinizar la orina, diuréticos tiacídicos para aumentar la hipercalciuria y alopurinol para evitar la formación de sales de calcio, cálculos de sales de calcio en pacientes que tienen hiperuricemia. Hiperuricemia que favorece la formación de sales de calcio. Tratamiento de litiasis de ácido úrico, igual medidas generales, alcalinización urinaria. El objetivo es tener un pH urinario mayor de 6. El citrato de potasio como contribuye a esta alcalinización urinaria o mezcla de citrato de sodio y de potasio. Y también el alopurinol, que aquí sí es una indicación específica para aumentar la eliminación y garantizar la eliminación adecuada de ácido úrico y disminuir la hiperuricemia. Prevención de la recurrencia. En general, para disminuir la recurrencia, o prevenir la recurrencia, una ingesta de líquidos mayor a 2 litros garantiza esta medida preventiva. Debe ingerirse menos sodio, menor a 100 miliequivalentes, que son aproximadamente 2.300 miligramos de sodio por día. En medida como cloruro de sodio, pues es un volumen mayor, pero ese es el equivalente a la concentración de sodio. Ingesta de frutas, verduras, que favorecen la mayor excreción de citrato, porque están en son alimentos, se encuentra pues el citrato como inhibidor de la litogénesis. Favorecer la reducción de peso, disminuir la obesidad y el aumento de peso, son factores pues de riesgo para la formación de litiasis, ¿no? Entonces, se ha reconocido ello como parte de los estilos de vida saludables, se debe garantizar también el control de ellos, ¿no? En el caso ya específico, como para prevención de recurrencias en la litiasis de oxalato de calcio,
se recomienda disminuir la ingesta de factores litogénicos, ya sea el calcio y oxalato, disminuirlo. Y aumentar, perdón, mayor ingesta de inhibidores, es decir, citratos de, ya sea en fármacos o alimentos ricos en potasio, como son frutas y verduras. No seguir dietas bajas, estrictamente bajas, no solamente bajas, no estrictamente bajas en calcio, y si hay que ingerirlos, tomarlos junto a las comidas. Recuerde que junto a las comidas no solo se favorece la absorción de calcio, sino también ayuda a quelar algún otro nutriente y evitar su absorción, sobre todo el oxalato, claro, las sales de oxalato u otros nutrientes que favorecen la litogénesis, ¿no? Es decir, el fosfato, por ejemplo, de la dieta no se va a reabsorber si que se consume junto con los alimentos, y los fosfatos de los alimentos se van a unir al calcio y no se van a reabsorber, sino se van a excretar por vía digestiva. Disminuir la ingesta de proteínas animales, no lácteas, disminuir la ingesta de oxalato y vitamina C, disminuir la ingesta de sacarosa, fructosa, por riesgo de todo el componente de azúcares incrementados, terapia con medicamentos para anomalías metabólicas, es decir, si hay hiperuricemia, si hay hipercalcemia, si hay una formación de disminución de citrato, pues administrar los medicamentos respectivos, ¿no? Alopurinol si que hay hiperuricemia. Es decir, otros más, los ácidos de la litéasis de ácido úrico como medidas preventivas de la recurrencia, alcalinización urinaria, siempre con citrato o bicarbonato de potasio. Y el uso de inhibidor de la santina oxidasa, el alopurinol. La litiasis de cistina, alcalinización urinaria con citrato de potasio. Medicamentos que contienen tioles, etiopronina o de penicilamina, que van a reducir la precipitación de la sal de esta litiasis de cistina. En el caso de estruvita, son las litiasis asociadas a las infecciones por proteos mirables, ¿no? Fosfato de magnesio y amonio, es la sal que forma esta litiasis de estruvita. Se recomienda siempre la extirpación quirúrgica del cálculo. Ni bien se identifica este cálculo por su riesgo alto de recurrencia de infecciones y alteración de la estructura de la vía urinaria por el crecimiento rápido del cálculo, se recomienda siempre su extirpación quirúrgica una vez diagnosticado el mismo. Se debe recomendar terapia antimicrobiana a corto y largo plazo después quirúrgico y el uso de inhibidores de la ureasa. Recuerden que esa es la alteración principal. Este proteos mirabilis genera una enzima que desdobla más rápido la ureasa y genera con ellos las sales de estruvita para precipitar y formar los cálculos, ¿no? Se indica un inhibidor de la ureasa, como es el ácido acetohidroxámico, ¿no? Que se recomienda para ello. Si contamos con ese fármaco, si se cuenta con ello, se puede administrar. Lo importante, pues, esta medida de recurrencia es la intervención quirúrgica, terapia antimicrobiana, que incluso una vez retirado el cálculo, el riñón, muchas veces es nefrectomía parcial o nefrectomía total, se debe continuar con antibióticos, ¿no? Bueno, hasta aquí es la presentación de esta última presentación de litiasis renal, y con ello concluimos las tres presentaciones de hoy. Si hubieran preguntas o comentarios, aportes de cualquiera de las tres presentaciones realizadas, los escucho. Hola, ¿me escucharon? ¿Todo ha estado claro? ¿Alguna duda o algo que quedó por explicar?